Hoy hablaremos de una historia bastante interesante de cómo la cultura pop y el deporte se unieron. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos de cómo Elton John, el cantante británico, logró estar al mando del equipo de sus amores. Hablaremos de los éxitos deportivos, sus altibajos y la relación que tiene con el equipo. Pero para empezar, pues vamos por partes. Si es que Reginald Kenneth Dwight, o mejor conocido como Elton John, es, es un cantante británico nacido en Pinner, Inglaterra, el 25 de marzo de 1947. La verdad es que Elton John es un ícono de la música, creo que pasa más de una generación. Elton John se le conoce por muchas canciones, ha ganado bastantes premios, entre ellos muchos Grammys, 2 Oscars por mejor película, una trayectoria enorme por parte de Sir Elton John, que la verdad llevó la música o el espectáculo a otro nivel, ¿no? Con sus extravagantes trajes, no sé si le pueda decir disfraces, con conciertos sumamente carismáticos o de estos que quedan para el recuerdo, ¿no? La verdad es que es un cantante que va a quedar plasmado en la historia como un gran icono de la cultura pop, que pues de hecho tiene un fanatismo por el fútbol. Sí, Elton John es un fanático del fútbol y de hecho su equipo favorito es el Watford. El Watford, que es un club fundado en 1881, ahí mismo en Watford, en el condado de Hertfordshire. Nace el Watford de la fusión de dos equipos de ahí, el Watford Rovers y el Watford Saint. ¿Cómo empieza la relación entre Elton John y el Watford? Bueno, él cuenta que él empieza a ir a los partidos de chico, de niño, él empieza a ir al estadio, que es el Vicarage Road, y se enamora del equipo, porque de hecho Watford queda cerca de Pinner. Entonces, pues de ahí viene su fanatismo por este equipo. Y de hecho el Watford, que no ha sido uno de los equipos tan, podríamos decir, llamativos de la Liga de Inglaterra. De hecho, se lo conoce por ser un equipo fundador de la Third Division South, que es la tercera división, como la conocemos actualmente, la League One, donde se mantuvo por mucho tiempo. La verdad es que el Watford era en ese entonces un equipo de tercera, en su momento llegó a estar en cuarta división, no un equipo que sobresaliera. De hecho, empezó una crisis en el club. Y aquí es donde entra más bien la relación con Elton John. Porque Elton, al ser un gran aficionado, ya en su época de gloria, ya era un cantante muy exitoso para la época en que se encontraba en crisis el Watford, por lo que decide en 1976 comprar el club, compra el club y toma el cargo de dueño y presidente del club. Y la verdad es que empieza a mover todo en el equipo. Lo primero que hace es correr al entrenador que estaba, Mike Keane, y contrata a Graham Taylor. Graham Taylor y Elton John, que sería la pareja, por así decirlo, eh, más grande del Watford, los que lo llevarían al éxito. Y la verdad es que uno pensaría que Elton John nada más está ahí como para sin apoyar o nada más estar viendo. Pues la verdad es que no, estuvo apoyando mucho. Y es que lo primero, otra de las cosas que hace es invertir 400,000 libras para el club y el estadio, estando en cuarta división aún, que para ese entonces, pues 400 libras es bastante. Y más aún si estás en cuarta división, ya que pues, obviamente 400,000 libras es demasiada cantidad para equipos que se encuentran en esas divisiones, ¿no? Que es verdad que son profesionales, pero no tienen los mismos ingresos que un equipo de primera o un equipo de segunda. Pues Elton John los ayuda económicamente para el club y para el estadio. Y de hecho le va muy bien. En el primer año logran ascender a tercera división. Su primer año como dueño logran llegar a tercera división y después pasarían 2 años más para lograr el subcampeonato del tercera división, y eso los hacía que ascendieran a segunda, porque recordar que el formato es ascienden tres,
ascienden los dos primeros lugares y después se hace una ronda de playoff entre el tercero al sexto lugar para ver quién es el tercer ascendido. El Watford logra quedar en segundo lugar por detrás de Luton Town, su rival. Recordar que tiene una rivalidad ahí con el Watford, el Luton. Más bien podríamos decir que es un derby. O sea, es verdad que es la rivalidad, pero porque es un derby, se encuentra en la misma zona de Hertfordshire, por lo que los dos rivales lograron llegar a segunda división. Y parecía que se iban a quedar ahí en segunda, estando en una estancia que jamás habían llegado o jamás habían estado tan lejos. Pues después de 3 años, cuando parecía ilógico que llegara a primera, logra llegar a primera división. Antes era la English Football League Championship, antes de que se renombrara como Premier League. Entonces logran llegar en 1981 a la primera división de Inglaterra por primera vez en su historia, haciendo un logro impresionante para la institución, algo que jamás había sucedido para la ciudad, también una maravilla para la ciudad poder ver a su equipo en primera. Así que todo parecía muy bien con Elton John y con Graham Taylor. También hay que darle ese punto clave a Graham Taylor con estos logros, donde la verdad con jugadores como Josh Barnes con 18 años, pues sería la bomba, ¿no? El Watford en ese entonces. Y pues obviamente cuando uno asciende a primera división parece como si no, o bueno, más bien uno cree que van a batallar mucho en la adaptación, de que es diferente, porque obviamente el salto de segunda a primera división en cualquier liga es bastante alto, hablando económicamente, hablando de nivel de jugadores, de nivel de equipos. Se ha visto mucho en estos años. Este año se vio con el Norwich, que asciende y desciende a la primera, el equipo ascensor de la Premier League. También se ha visto con el Cardiff, con el Fulham, con infinidad de equipos que no se adaptan a este cambio. Pues el Watford le valió, la verdad, le valió, apartó, dijo, háganse para un lado, y es que en su primera temporada en primera división logran quedar subcampeones, quedaron en segundo lugar solo por debajo de Liverpool. Así que pues bastante sobresaliente, la verdad, su participación en la primera temporada. Muy ilógico que pueda pasar. Y gracias a ese subcampeonato logran disputar la Copa de la UEFA o la UEFA Europa League, como la conocemos actualmente, debido al segundo lugar, porque antes a la Champions solo clasificaban los campeones, porque era la Liga de Campeones. Ya después íbamos aumentando equipos, pero entonces el segundo lugar pasaba a la Copa de la UEFA, lo que hizo el Watford, donde quedó eliminado en la tercera ronda. Bastante decente su participación, pero aquí viene la otra cosa interesante, y es que después en 1984 llega a la final de la FA Cup, quedando subcampeón contra el Everton. Otra vez, cuando parecía impensado que un equipo de ese tamaño lograra llegar a esas instancias, pues lo logra, llega y sorprende a todos. Es verdad que no ganó el título, pero la verdad es que pues fue bastante interesante ver para ese entonces ver a un equipo como este, como el Watford, en esas instancias. Curioso es que haya quedado subcampeón contra los dos equipos del mismo condado de Merseyside, que es el Liverpool y el Everton. Bastante curioso. Y cuando parecía que todo iba a triunfar, cuando parecía que todo iba a seguir igual, pues en 1987 Graham Taylor saldría del club después de 10 años al mando. Y aquí es donde vendrían los problemas para el Watford, y es que al año siguiente que se va Graham Taylor, descienden a segunda división después de 6 años en primera. Algo impensado, pensar que hace 6 años de descender estabas quedando subcampeón de la primera división en tu primera temporada, y de repente pues empiezas a caer, empiezas a caer en mitad de tabla y después desciendes, ¿no? Es lo que también ocurre mucho, ¿no? Que parece que vas a mantener un ritmo muy bueno, pero
llega un bajón y de ahí no te salvas. Le sucedió al Watford, desciende a segunda y después de eso, 2 años después, en 1990, Elton John vende al club y lo vende. Él dice que seguiría apoyando al club, pero él no está, eh, pues, más bien no puede manejar a un equipo tiempo completo, necesitan a alguien que en verdad pueda estar las 24 horas ahí en el club, porque Elton John en ese entonces todavía estaba con su carrera artística, por lo que deja al club, lo sigue apoyando económicamente, de hecho se convierte en presidente honorario al irse, pero ahí parecía que se acaba la época de gloria del Watford y la verdad es que sí, fue la mayor época de gloria donde gracias a Elton John y a Graham Taylor lograron estos éxitos. Después parecía que Elton John seguiría presidente honorario, iba a los partidos, pero 6 años después Elton John parecía que se había aburrido y vuelve a comprar el club y lo primero que hace es regresar a Graham Taylor al banquillo. Si funciona, no lo muevas. Entonces, pues Elton John llega y lo primero que hace es traer a su mano izquierda, a su mano derecha, que es Graham Taylor. Es verdad que no, en el primer año no pueden salvarse del descenso, por lo que cuando lo compran, ya estaban en primera división el Watford cuando lo compra Elton John por segunda ocasión, que ya era la Premier League en ese entonces, no logra rescatarlo de la primera temporada, descienden a segunda, pero después de 2 años en segunda vuelven a primera división y vuelven otra vez a mantenerse estables en primera, que ahora es la Premier League. Y otra vez, todo normal. En 2001 ya Graham Taylor definitivamente se retira y al año siguiente, en 2002, Elton John vuelve a vender al club, repitiendo lo mismo que dijo cuando lo vendió por primera vez. Él ya no podía manejar al club, sería mejor que lo manejara alguien que esté 100% destinado al club. Y así acababa la época de Elton John como dueño del club, pero la verdad es que él nunca dejó de apoyarlos al club. De hecho, él sigue recomendando jugadores para fichar. Él sigue apoyando económicamente. En 2005 el club se encontraba en crisis. De hecho, estuvo a punto de perder su estadio, el Vicarage Road, por lo que a Elton John se le ocurrió hacer un concierto en el estadio de Vicarage Road, perdón, donde todos los ingresos de ese concierto iban a estar destinados al club para poder retener su estadio. Obviamente se agotaron las entradas y el concierto de Elton John fue un hit o fue una sensación y una maravilla y fue un gran éxito, por lo que su pasión sigue. De hecho, él sigue apasionado a este equipo. Tiene un palco para él en el estadio. Después de todo esto del presidente honorario, le hicieron su palco donde ha asistido a todos los partidos, que por cierto no es un palco cualquiera, es una suite de lujo, ¿no? Este palco se inaugura en 2014, conocido como el Sir Elton John Stand, y donde, curiosamente, abajo del nombre, porque de hecho aparece en grande Sir Elton John Stand, abajo aparece una frase de su canción que le dio el primer hit, que fue Your Song. Tiene, tiene ahí la frase plasmada de Your Song, por lo que está inmortalizado en este estadio Elton John. Para él se le considera uno de los mejores días de su vida. A él le fascina toda esta relación con su equipo. De hecho, se cuenta que cuando él era presidente, pues a Elton John le gusta vestir extravagantemente, ¿no? Le gustan mucho los colores llamativos, le gustan mucho los trajes llamativos. Pues al parecer también le gusta modificar sus coches. Y es que él ha lucido muchas veces los colores de su equipo, que es blanco, de amarillo, rojo y negro. Por lo que una vez, cuando fue con el duque de Edimburgo, pues al duque de Edimburgo no le gustó tanto cómo modificó o cómo tuneó, por así decirlo, su auto, su Aston Martin de Elton John, ya que lo pintó con los colores del Watford, amarillo, con una franja roja y negra en el centro, y según cuenta él,
propio Elton John, el príncipe Felipe le gritó: ridículo, te hace ver como un maldito tonto, deshágase de él. Por lo que, bueno, podemos ver que Elton John seguía su fanatismo hasta más allá de solo ir a ver el juego, sino también que pintaba sus autos, y no cualquier auto, un Aston Martin. El propio ha dicho que Elton John ha salvado, que el Watford más bien ha salvado su vida. Recordar que tuvo una época muy difícil. De hecho, esto más o menos lo podemos ver en la película, en la biopic que saca Elton John, Rocketman, donde tiene momentos de adicciones, de problemas, de momentos muy duros para él. Y él cuenta que el Watford lo ayudó a salir adelante. Él dice que le debe mucho al Watford, más de lo que él le debe al propio equipo. Él también comenta que en los 80s ha habido momentos muy borrosos de su vida, casi no recuerda esos momentos, pero que recuerda cada partido que vio del Watford en esa época. Todos, hasta el más malo como hasta el más bueno. Él dice que tiene guardados todos sus partidos del Watford. Y es que, pues sí, aquí podemos ver que pues la pasión va más allá de solo ir a ver a un equipo de fútbol. Él con su dinero de todos sus éxitos musicales trata de apoyar al equipo que ama, que sigue de toda la vida. El equipo en homenaje estuvo pensando en cambiar su canción antes o himno más bien del Watford por I'm Still Standing. Recordar que pues antes de los partidos ponen como esta canción o himno que cantan los aficionados para cuando sale el equipo al campo, ¿no? Como es en West Ham con el I'm Forever Blowing Bubbles, con el You'll Never Walk Alone de Liverpool, etcétera, ¿no? Blue Moon con Manchester City, Glory Glory Tottenham Hotspur. Entonces el Watford en modo de homenaje trató de cambiarlo a I'm Still Standing, pero al final a muchos no les gustó, por lo que se quedó la canción mítica de CC Cars, por lo que al final no se modificó esto, pero es verdad que la afición también le guarda un gran cariño a Elton John. Lo recuerdan tanto los aficionados como los directivos actuales como una figura del equipo. De hecho, comentan los directivos actuales que sigue apoyando en mencionar equipos. Él sigue mencionando jugadores para el equipo. Él recomienda qué jugador fichar, qué jugador no. Está muy apegado al club. Y eso es muy, muy bonito, la verdad, de ver. De hecho, algo aparte, otro extra, y es que fue cuando iba a salir la película de Rocketman, la película sobre la vida de Elton John, pues en el estadio en Vicarage Road cantaron Rocketman antes de un partido en honor a Elton John. Entonces hay una conexión bastante linda, la verdad, entre Elton John y el Watford por todo lo que los llegó a hacer. De hecho, él los llevó a Primera División, él los mantuvo ahí. Muy bonito, la verdad, esta historia. Es verdad que este año el Watford desciende, y tiene un poco de problemas ahí con la consistencia, pero esperemos verlo muy pronto en primera otra vez y ver a los aficionados una vez más en ese estadio, que la verdad es muy bonito, que de hecho es innovador el estadio porque tiene una sala especial para gente con autismo y que pueda soportar los sonidos tan fuertes del estadio para que se puedan acostumbrar a este tipo de sonidos y no se alteren, lo cual me parece muy, muy bueno y algo muy llamativo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy Emiliano García y espero vernos en otro episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.